Pues 1:33 de la tarde, damos la bienvenida al profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un dialogante, Juan Román Gallego, que es el gerente de Andalucía Space, y se da la circunstancia de que Juan Ramón Gallego es de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Nos va a explicar el profesor de los Ríos, un poco nos va a dar más bien la semblanza del gerente de Andalucía Aerospace. Bueno, como bien has dicho, Juan Román Gallego es natural de aquí, de Peñarroya Pueblo Nuevo, es licenciado en Derecho por ICADE y hizo máster en Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresas y máster de Alta Dirección en Empresas por el Instituto San Telmo. Ha ocupado posiciones de director de Recursos Humanos en Continente, Supercable, Hushman Tioside y Mina de las Cruces. Él me ha pedido que no me extienda mucho en su presentación y tanto solamente reflejar un premio nacional que le fue concedido por la revista Capital Humano a la mejor gestión de recursos humanos y responsabilidad social corporativa, las que se llaman RSE. Y para finalizar, comentar que es autor de un libro titulado Verdades y Mentiras de los Recursos Humanos. Hago referencia al libro porque sobre eso también hablaremos y le damos la bienvenida. Pues vamos a saludarlo ya. Juan Ramón Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de acompañaros hoy en el programa. Lo primero, agradecer la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato de Radio Peñarroya. Y para empezar, una pregunta. Esto de Andalucía Aerospace, la verdad que suena un poco a la NASA, no sé muy bien, a aviones. ¿Exactamente qué es Andalucía Aerospace? Efectivamente, suena a aviones, suena a drones, suena a espacios, satélites, un mundo muy amplio, ¿no? Nosotros somos el clúster, es la denominación que utilizamos, que es ni más ni menos que un consorcio de empresas, todas vinculadas a este sector aeroespacial, que nos une pues el ánimo de desarrollar el sector para generar más negocio para nuestras empresas. En realidad, ser un lobby empresarial, en el buen sentido de la palabra, de crear un estado de ánimo favorable al desarrollo de negocios en ese ámbito. Buenas tardes, querido paisano. Para mí es un auténtico placer poder hablar hoy con usted. Bueno, permítame que por lo menos en la radio le trate de usted. Y quiero darle las gracias por la amabilidad que tuvo cuando me puse en contacto con usted para participar en el programa. Y voy a hablar de dos parcelas principales, lo que es su actividad en la agencia Andalucía Aerospace, bueno, el clúster, perdón, así como de su libro. Y para no perder más tiempo, la primera pregunta que me surge es, ¿por qué surge un clúster como Andalucía Aerospace? Muy bien, pues yo antes de ir a la pregunta, Javier, te voy a pedir, por favor, que me tutees en aras primero del conocimiento mutuo que nos tenemos desde hace tantísimos años y en segundo lugar, pues también querría darte la enhorabuena pues por esta iniciativa que has puesto en marcha de este programa tan singular, tan diferente a lo que habitualmente oímos en las ondas, en la radio. Bueno, lo vengo siguiendo y la verdad es que estás trayendo a un nivel de participantes brutal que creo que todos tienen muchísimo interés, ¿no? Hoy quizás estés bajando un poquito el nivel, pero sabes que el agradecimiento por contar conmigo hoy pues es alto y te lo agradezco enormemente y máxima en Radio Peñarroya, siendo como todos sabéis vecino del pueblo. Bueno, pues por no perder más tiempo e ir directamente a tu pregunta. Nosotros surgimos porque era absolutamente imperativo tener este clúster, esta asociación de empresas aeroespaciales para homologarnos a lo que ya existe en el modelo europeo. En Europa todos los países de nuestro entorno están organizados al modo y manera de clústeres regionales para generar entre ellos, como decía al principio, pues desarrollar la marca aeroespacial en la región en la que trabajan. Nosotros en Andalucía llevamos más de 100 años construyendo aeronaves, tenemos una larga tradición y tenemos más de 100 empresas de distintas capacidades tecnológicas
capaces de hacer un avión de manera integral. Tenemos la suerte de disponer lo que en nuestro argot llamamos una FAL, que es la línea de ensamblaje final de aviones militares importantes como el A400 o el C295, que es algo que no pueden decir en más de 8 o 10 ciudades en el mundo. Nosotros tenemos la suerte de disponer de estas plantas de ensamblaje en Sevilla. Entonces, era muy necesario el darle mucho más valor a la marca Andalucía Aeroespacial. Y nosotros, pues desde hace 5 o 6 años que venimos trabajando, pues estamos potenciando las sinergias, las colaboraciones entre empresas y seguir ese modelo europeo. ¿Y cuáles son los retos más importantes a los que os enfrentáis? Bueno, son muchísimos, ¿no? A ver, por quizá priorizarlos, uno de ellos claramente es internacionalizar el sector. Mira, por un lado tenemos una gran suerte y es que en Andalucía disponemos de grandes plantas de la principal tractora, que todos conocen, que es Airbus, y eso ha permitido que la mayoría de nuestras empresas trabajen para esas plantas industriales de Airbus, pero al mismo tiempo eso ha frenado la internacionalización y hay muchísimo más mercado en todo el mundo al que podrían acceder nuestras empresas. Por tanto, estamos promoviendo esa internacionalización, estando presentes en las grandes plazas mundiales, donde ahora mismo no solo Airbus, sino otras grandes empresas como Bombardier, Spirit, Boeing, tienen intereses comerciales, ¿no? Nosotros viajamos mucho, hemos estado el año pasado en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, en Alemania, llevando un poco la bandera andaluza, ¿no? Más retos, la diversificación. Antes se hablaba exclusivamente de aeronáutica, entendida como construcción de aeronaves. Hoy en día nuestras empresas tienen capacidades para hacer pues drones, vehículos aéreos no tripulados y el mundo del espacio, que a lo mejor ahora hablamos algo de ello, ¿no? Todo el mundo de construcción de satélites. Por tanto, hay un reto muy importante a que las empresas tradicionales aeronáuticas empiecen a llamarse aeroespacial en vez de aeronáutica y se diversifiquen. Por último, por dar 3 pinceladas de esos retos, la nueva industria, esa industria 4.0 que se tiene que digitalizar necesariamente. Ese es un tren que o lo coges o estás muerto, y las empresas están en pleno proceso de digitalización y de trabajar por una aviación sostenible que permita la reducción máxima de emisiones de carbono. Somos un sector que en cierta forma se ha demonizado porque se entendía que era muy contaminante. No es tan cierto, porque a nivel global la aviación no supone más de un 2-3% del total de las emisiones, pero aún así tenemos que hacer nuestros deberes y se está invirtiendo muchísimo dinero en hacer aviones más sostenibles y trabajando con el hidrógeno, electrificando las aeronaves, y eso nos llevará probablemente en un escenario de 15-20 años a esa aviación sostenible con 0 emisiones. Hay 3 grupos de empresas, o no sé qué, no son correctos, digamos fundaciones, o no sé qué nombre darle, que van a afectar mucho a vuestra labor, como son la creación de la Agencia Espacial Española, la ESA, la base logística que se está montando en Córdoba y el proyecto de Centro de Ensayos para Sistemas No Tripulados, CEUS. Entonces, desde el punto de vista de vuestro clúster, si analizamos la matriz DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿cómo se encuentra? Bueno, has comentado efectivamente 3 acciones que se van a producir en Andalucía y que van a transformar probablemente nuestro sector y que las van a desarrollar sobre todo. Yendo una a una por ellas, ¿no? Agencia Espacial. Bueno, nosotros nos sentimos realmente orgullosos de que finalmente Sevilla haya sido elegida como la capital para albergar esta agencia. Ha sido una candidatura que ha liderado lógicamente el ayuntamiento, pero que nosotros hemos estado trabajando
muy codo a codo con el Ayuntamiento de Sevilla, pues para hacer valer todo los méritos que podía tener Sevilla y Andalucía en su conjunto, para albergar esta sede de la Agencia Espacial. ¿Esto qué va a permitir? Pues va a permitir muchas cosas. Es decir, primero, acceder a los grandes contratos internacionales que actualmente se desarrollaban en la Agencia Europea, Copérnicus, Galileo, Horizonte 2020, también proyectos de la NASA, por supuesto, ¿no? Y todo eso se va a hacer desde una agencia que va a estar localizada en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Sin duda que la agencia también va a atraer inversiones de las grandes empresas de espacio a nivel mundial. Se está invirtiendo muchísimo dinero en este nuevo segmento de negocio, ¿no? Y en este sentido la agencia va a servir para traccionar de la industria aeroespacial. Nosotros ya tenemos en nuestro clúster 5 o 6 empresas que se dedican 100% al mundo del espacio, y de hecho, desde el clúster que yo dirijo, hemos puesto encima de la mesa a la Junta de Andalucía un proyecto que llamamos Andalusat, para desarrollar un proyecto 100% de un satélite 100% hecho con nuestras capacidades de empresas andaluzas. Por tanto, se abre ahí un horizonte enorme y estamos muy esperanzados en el desarrollo de esta industria del espacio. Mencionabas también la base logística de Córdoba, aunque esa base va a ser lógicamente más centrada en el área terrestre. Lo que está muy claro es que cada vez hay más sinergias y colaboraciones entre los 3 sectores: terrestre, naval y aeroespacial. Nosotros tenemos reuniones continuas con esos otros sectores. Recientemente hemos mantenido con el consejero de Innovación una reunión en Rabanales, en el polígono Rabanales de Córdoba, viendo de qué manera, de una forma conjunta, los clústeres vamos a colaborar en esas iniciativas que quieren potenciar el sector defensa en Andalucía. Y finalmente, otro grandísimo proyecto es el proyecto Zeus, efectivamente, que se está desarrollando ahora mismo en las instalaciones del INTA en Huelva, unos terrenos que hay cerca de Mazagón, y que va a permitir tener allí, lo digo probablemente con casi total seguridad, va a ser el mayor centro de experimentación de vuelos aéreos no tripulados, ¿eh? Tenéis que saber que muy pronto vamos a ver ya taxis voladores, vamos a ver drones que van a poder distribuir paquetería, y todo eso se va a hacer a través primero de centros de ensayo de esos vehículos, de esas aeronaves no tripuladas, y el mayor de Europa, más sofisticado y con la mayor tecnología, pues también tenemos la suerte de que va a estar ubicado aquí en Andalucía, en esos terrenos de la provincia de Huelva, ¿no? Por tanto, como vais viendo, se abren un mundo de posibilidades enormes, además de los contratos tradicionales de construcción de aviones. Bueno, voy a cambiar, aunque me quedan muchas preguntas en el tintero, pero quiero hablar también, para que no me digas al final que he venido a hablar de mi libro y no hemos hablado, quiero hablar también del libro que has escrito, ¿no? De los verdades y mentiras de los recursos humanos. Y la primera pregunta que te hago, que supongo que también estará recogida en ese libro: ¿cómo se afrontan las diferencias generacionales en las empresas y si se están integrando bien los tan denostados millennials? Bueno, Javier, te agradezco este viraje que haces ahora en la entrevista y que hagas mención a mi libro. Efectivamente, yo he estado, aunque ahora estoy en otras labores, en otras tareas, he estado pues cerca de 30 años muy vinculado al mundo de los recursos humanos. Para mí la gestión de personas es una pasión que sigo realizando, porque realizo coaching a directivos de distintas empresas, y eso me llevó, después de tanta experiencia en este mundo, a escribir este libro, en el cual pues estoy muy satisfecho por la buena acogida que ha tenido, sobre todo en un público centrado en el mundo empresarial, ¿no? Me preguntas acerca de un tema súper interesante, ¿no? Como este mundo de los millennials y las diferencias generacionales. Y es interesante porque efectivamente yo creo que
Nunca hemos tenido un impacto tan brutal dentro del mundo de la empresa entre la forma de ver ese mundo de los millennials con los que somos profesionales, digamos, predigitales. Los millennials son nativos digitales y los que estuvimos en la generación del baby boom, ya más veteranos, ya somos predigitales, como digo, ¿no? Entonces, eso hace una concepción de una visión totalmente diferente del mundo empresarial. Quizá los más veteranos muchas veces hemos demonizado en exceso a los millennials. Yo a los millennials los considero gente hiper preparada, gente que viene con una preparación como nunca, que tienen grandes valores, porque son jóvenes que están, para empezar, acostumbrados a lo que ahora se llama entornos bucas, ¿no? Muy volátiles, inciertos, están acostumbrados a la incertidumbre, a la movilidad, a los cambios. Nosotros los predigitales, digamos, siempre hemos sido algo más conservadores ante esos entornos de incertidumbre. Los jóvenes no. Entonces eso nos obliga a un cambio de paradigma y a acostumbrarnos a convivir esas diferentes generaciones, ¿no? Yo creo que al final, independientemente de la edad en el trabajo, la clave del éxito está en 3 claves, ¿no? Que es el saber, el poder y el querer. El saber es tener una preparación técnica y los jóvenes millennials lo tienen, ¿no? El poder depende muchas veces de disponer en una empresa de los recursos, de las personas que necesitas, de los presupuestos que necesitas para llevarlo a cabo. Y el querer, que sería la tercera pata, es fundamental esa palabra que llamamos actitud. Y es la motivación hacia querer hacer las cosas bien en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, si los tienes esas tres patas del saber, el poder y el querer, yo estoy convencido que estos millennials van a ser pues los próximos CEOs y directores generales de las empresas, pues en breve, ¿no? Dicho esto, yo también quiero reivindicar, ya que estoy en esta franja de edad, la veteranía y poner en valor ese empleo de aquellos profesionales de más de 50 años que muchas veces nos quieren jubilar prematuramente, cuando yo creo la experiencia es un valor también muy importante. Seguro que sí. ¿Cuál es la situación de nuestro mercado laboral en comparación con nuestros vecinos? Y también, y la mezclo las 2 preguntas que tenía por separado, a nivel sindical, ¿cómo se encuentra nuestro mundo laboral? Bueno, este es un tema amplio, ¿no? Nos llevaría probablemente mucho más tiempo del que disponemos en el programa. Y muy crítico, muy importante, ¿no? Que también abordo en el libro. A ver, tratando un poco de sintetizar, ¿cómo estamos en un mercado laboral? Pues evidentemente nunca podremos decir que estamos bien cuando seguimos teniendo un índice de desempleo tan alto, muchísimo más alto aún que el de la media de los países europeos, países que son referentes nuestros. Es decir, no es normal que estemos, cuando salen las estadísticas del FMI, por ejemplo, pues que estemos al hilo de porcentaje de desempleo como Venezuela o países africanos casi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay una dualidad en el mercado laboral muy peligrosa. Es decir, yo achacaría el desfase que siempre hemos tenido entre el mundo educativo y el mundo laboral. Eso que está provocando pues que en España siga habiendo, convivimos, por ejemplo, con unos índices de abandono escolar muy superiores a los que hay todavía en Europa, y por otro lado tenemos una hipercualificación muchas veces de los jóvenes, ¿no? Evidentemente yo creo que no se orienta suficientemente bien a nuestros jóvenes hacia el mercado laboral que genera empleo. Por ejemplo, ahora se habla mucho de las carreras STEM, ¿no? Ligadas a la ciencia, a las matemáticas, al medio ambiente, a la tecnología. Ahí te puedo decir que hay muchísimo empleo y lo va a haber. Profesiones nuevas que están surgiendo y que yo constato todos los días la falta de empleo, la falta de profesionales
para cubrir plazas que son necesarias. Y sin embargo hay otras muchas titulaciones que son cantera de parado, ¿no? Entonces yo creo que haríamos bien en trasladar y transmitir a nuestros jóvenes cuáles son aquellas actividades donde realmente se genera empleo, ¿no? Luego también podríamos hablar mucho de los servicios públicos de empleo. Yo creo que no funcionan bien en nuestro país, lo tengo que decir tal como lo pienso. En otros países hay, por ejemplo, orientadores profesionales que se ocupan de cualificar a los parados en aquellos sectores donde saben que hay nichos de empleabilidad. Bueno, pues cosas de estas tendríamos que hacer, ¿no? Tendríamos también que potenciar la FP dual. Todavía está a unos niveles mucho más bajos que Alemania, Francia, Italia. La FP dual está demostrado que quien la cursa acaba teniendo empleo rápidamente, ¿no? En fin, habría que hacer muchas cosas. También fomentar autoempleo, ¿eh? Yo creo que hay que potenciar el número de emprendedores y creo que el emprendimiento es también una vía de desarrollo para el mercado laboral futuro. Y yo he trabajado muchísimo en la industria y creo que no se hace lo suficiente para industrializar más nuestros sectores productivos. El turismo está bien, en Andalucía especialmente, obviamente genera muchísimo empleo, pero el empleo estable de calidad lo genera la industria. En este sentido creo que tendríamos que atraer muchas más inversiones, reducir rigideces, reducir burocracia y conseguir industrializar más el país y nuestra región. Y luego, por completar tu pregunta respecto al tema sindical, bueno, yo he trabajado muchísimo con los sindicatos desde el otro lado de la barrera porque siempre me ha tocado defender las posturas empresariales, pero siempre he pensado en la necesidad de un buen modelo sindical. Los sindicatos son muy necesarios, es decir, yo creo fervientemente en la necesidad de los equilibrios dentro del mundo de las empresas, en la necesidad de negociar, una buena negociación sale lo mejor de ambas partes y se llega a ese punto intermedio que creo que siempre es el del win-win, el de ganar-ganar, ¿no? Lo digo yo que he pasado por batallas muy duras, ¿eh? Yo he trabajado en sectores como la minería, en sectores industriales como el químico, donde evidentemente me he tenido que enfrentar a negociaciones muy duras. Pero creo claramente en la necesidad de ello. Ahora, también yo creo que al movimiento sindical hay que trasladarle mensajes de modernización, de adaptarse a esa nueva cultura empresarial que estamos hablando, que requiere mucha flexibilidad, requiere generar mucha autonomía a estos profesionales millennials, movilidad. Y entonces, mi humilde opinión respecto a este tema es que creo que los sindicatos tendrían que profesionalizarse más e ir más a sindicatos de empresa y menos a sindicatos de clase, donde prima más la parte de ideología, ¿no? Yo creo más en un modelo sindical mucho más pegado a la realidad de las empresas. Y cómo no, también creo, he hablado mucho de poner en valor la negociación, también creo más en la cultura de la concertación que en la de la confrontación. Creo que debiera reducirse ese nivel de conflictividad que muchas veces es tan alto y que lastra muchas veces la productividad de las empresas e incluso pone en riesgo los puestos de trabajo, ¿no? Y que habría que hacer un esfuerzo mayor por ir a una cultura de la concertación. La verdad es que el tiempo vuela. Nos quedan escasamente 2 minutos porque, como te comenté, a las 2 nos cortan y no podemos dar esa imagen de que nos corten. Te hago la última pregunta y intenta responderme si es posible como flash, ¿no? Vi por tu libro el decálogo de las cualidades de un líder de recursos humanos. ¿Cuáles serían en este mundo cada vez más digitalizado? Bueno, fíjate que las recetas creo que son estables y a pesar de que el mercado laboral se digitaliza y evoluciona muy rápido, yo creo que un líder, y al final cuando hablamos de un líder hablamos de un buen jefe, las recetas son básicamente siempre las mismas. Yo creo que el buen líder primero tiene que dedicarle tiempo a sus colaboradores,
tiene que preocuparse de darle esa palabra que llamamos de feedback, la retroalimentación. Tiene que preocuparse de involucrarles, de fomentarles su autonomía. Tiene que llegar a generar alianzas con sus trabajadores. Tiene que medir su desempeño a través de la valoración de objetivos. En definitiva, cuidar mucho su ambiente de trabajo, darle mucha información sobre la empresa, agradecer, es muy importante exigir, pero al mismo tiempo ser agradecido cuando los colaboradores consiguen nuestros resultados. En fin, Javier, daría para otra conferencia extensa, pero creo que no tenemos más tiempo. Efectivamente, muchísimas gracias, Juan. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Hacía mucho que no hablaba contigo y me ha encantado. Juan Luis. Pues, vamos a despedir. Pues yo reitero la enhorabuena por el programa y encantadísimo de haber compartido este tiempo con vosotros. El agradecimiento por este ratito de radio a Juan Román Gallego. Gracias, Juan Román. Un abrazo. Nosotros vamos a llegar, gracias profesor de los Ríos, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Emilio Ábalos estuvo en el control de sonido. Recuerden la cita con el deporte esta tarde, a partir de las 7, ser en Deportivos Guadiato con Antonio Sierra, con Antonio Dávila y con nuestro amigo José Antonio Crespo. Llegamos a las 2 de la tarde, noticias en la cadena SER. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peña.